Siguiendo con lo que es el término sociología, tenemos que en nuestros tiempos hablar de sociología no suena de gran importancia y mucho menos logra dar un impacto para la sociedad, ya que en determinadas situaciones este tema puede causar en cierto ámbito aburrición con el simple hecho de nombrarlo, pero más que nada es una ciencia que tiene muchos secretos ocultos que nos ayudan a enriquecer nuestros conocimientos y al mismo tiempo a concebir nuestra realidad desde diferentes perspectivas, así como también nos enseña cuál es la función del individuo ante la sociedad. Para adentrarnos más a nuestra temática, definiremos en sí el término sociología. La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, de los grupos y de la organización de las sociedades. En sí, la sociología tiene dos grandes formas de tratar los fenómenos sociales. Por una parte se ocupa de los agregados y entidades sociales. Los sociólogos tratan de conocer qué son, cómo funcionan y cómo afectan al comportamiento y al bienestar de las personas. Por otra parte, la sociología estudia la familia, la religión, instituciones educativas, empresas, administraciones, ciencias, etc. También se ocupa de los rasgos que caracterizan a las sociedades, como la desigualdad, los valores y las creencias, manifestaciones culturales, la criminalidad y las migraciones, entre otros muchos, teniendo en cuenta cómo dichos rasgos condicionan la vida de la gente. Esta disciplina trata temas tan diversos como la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, los problemas derivados del mayor número de personas, las diferentes trayectorias profesionales de mujeres y hombres, los cambios históricos de toda clase social. Por otra parte, la sociología se ocupa del comportamiento de las personas en relación con los demás y en conjunto de situaciones en las que viven. Una característica importante de la sociología es que valora el pensamiento activo y crítico cuando se ocupa de un hecho social. El trabajo sociológico trata de cuestionar las asunciones de sentido común y las explicaciones populares de la realidad social que no están basadas en evidencias contrastadas. Por tanto, en muchas ocasiones desvela situaciones que cuestionan formas tradicionales de pensar y actuar que suelen darse a través de su perspectiva analítica, de sus teorías y de sus métodos de investigación. En sí, como disciplina que expande un entendimiento de percepción de las relaciones sociales, humanas, de las culturas y de las instituciones que moldean nuestra vida y del devenir de las sociedades. Adentrándonos en una época a la que, debido a la rapidez y profundidad de los cambios sociales, los alumnos precisan mucho más que la mera adquisición de conocimientos. Necesitan sobre todo una actitud crítica y reflexiva ante aquellos, la capacidad de recrearlos y superarlos. En tanto, tenemos que el aspecto sociológico surge por diversas fuentes o movimientos que marcaron en cierta forma la época de la sociología. En primera parte tenemos lo que es el movimiento de la Revolución Francesa, que inspiró principalmente a toda la comunidad a prepararse en el ámbito educativo. Posteriormente, ante ello, después de este movimiento vienen todas las recreaciones e ideologías de todo el individuo, donde contrasta lo que son las verdades con las creencias para posteriormente indagar acerca sobre un cuestionamiento. Ante ello, hacemos una alusión a lo que un teórico y precursor de esta corriente sociológica, como lo fue Augusto Comte, en donde él implementaba principalmente que los aspectos de las creencias, las religiones, eran las que formaban el conocimiento de todo el individuo. Como posterior, lo que era la hermenéutica, interpretación de todos los conocimientos vinculados dentro de un texto para darlos a conocer ante la sociedad. Sin embargo, en nuestra actual sociedad
la sociología también juega un papel muy importante dentro del aspecto educativo, en donde se ponen en juego las diferentes acciones que ejercen todos los centros educativos sin hacer omisión de su grado o nivel educativo en estos mismos. Es un escenario en donde el profesor no debe seguir siendo un mero transmisor de conocimientos. Se necesita un profesor capaz de provocar situaciones de aprendizaje, de coordinar inquietudes cognitivas de los alumnos, de favorecer aprendizajes autónomos, así como de construir la experiencia escolar hacia la formación de la ciudadanía. Una escuela que se limita a resolver problemas y de antemano está condenada a la desaparición. En tanto, tenemos que la sociedad, conforme va evolucionando, crea las visualizaciones del mundo dependiendo de las percepciones e ideas de cada uno de los individuos. Como podemos observar, dentro del mundo giramos todos los individuos con diferentes ideas y perspectivas que pueden moldear o cambiar las diferentes situaciones que nos encontramos dentro de la sociedad. Asimismo, al compartir todo esto, tenemos que toda la sociedad va en emergente creación o evolución de acuerdo a las ideologías que cada uno de ellos pueden tener y los aportes que estos mismos pueden tener para realizar una sociedad de bien común. Conforme lo que se expuso anteriormente, vemos el siguiente mapa conceptual. La sociología trata del estudio de la sociedad y la cultura, los grupos sociales, así como la desigualdad y el cambio social. Derivado de ello también tenemos la estratificación o clases sociales, pero para recordar, ¿qué es la sociología? Sociología es la ciencia que estudia las sociedades humanas, así como los fenómenos incluyentes en esta, como pueden ser o como son la religión, la economía, el arte, etc. También y de la misma manera, analiza las formas internas de organización, relaciones entre sujetos y cohesión de la estructura social. Por lo tanto, derivado de ello tenemos que la sociología comparte la sociedad, que es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre un conjunto de personas, y la cultura son el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. No hay que englobarnos, no hay que quedar simplemente en el término cultura como algo que tenga una manifestación artística. Los grupos sociales. ¿Qué son los grupos sociales? Son sistemas formados por un conjunto de individuos que desempeñan un rol social dentro de la sociedad. Tiene una forma estructurada y es duradera. Aunado a ello, encontramos lo que es la desigualdad y el cambio social. Esta es una situación social y económica desigual entre ciudadanos de un estado o entre distintos países. También podría catalogarse como discriminación. Por último, la estratificación o clases sociales es la forma en la que la sociedad se agrupa en masas sociales con criterios de categorización. Generalmente son la esclavitud, las castas, estamentos y clases sociales. Visto esto, podemos continuar hacia la sociología con su relación en la educación. Por lo tanto, la sociología se encamina a una sociología de la educación. Esta educación debe cumplir funciones sociales y ahí se genera una relación entre la sociología y la educación, creando un ciclo. Por lo tanto, la sociología cumple un papel de mecánica social. La educación en la sociología o la sociología y la educación hablan de la educación social del hombre para perfeccionar su conducta. Lo que busca la sociología para asegurar su interacción es la continuidad social y otros pasos. Por lo tanto, esto nos da una perspectiva de análisis del fenómeno educativo para entender a la educación en su dimensión social. ¿Qué es la educación en su dimensión social? Adquiere una categoría ya de institución.
Esta institución la vemos de la siguiente manera. Las funciones de la educación se basan en lo que es la familia y la escuela. Recordemos que la familia es el primer grupo con el cual el individuo tiene contacto y la escuela es en donde recibe instrucción académica y cumple ciertos roles. Por lo tanto, la educación como institución social forma parte de la estructura social que le da vida a un sistema o sociedad. La movilidad social depende del contexto histórico, social y político de cada nación. En el aspecto, si la escuela participa sociológicamente, activa o pasivamente, nosotros concluimos que actúa de una manera activa. ¿Por qué? Por sus funciones: adaptación, asegurar, introducir, capacitar, función económica, función política, como control social y promover el progreso humano. Todo ello va encaminado a la correcta aplicación de la sociología y sobre todo que la educación tienda a ser un mecanismo más allá de memorización. Sin embargo, antes de ver todos estos papeles desarrollados, vemos que la educación está en crisis. ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación masivos, porque hay problemas en la ciudad y en el campo, porque hay una desigualdad social y pobreza, porque hay globalización o mundialización, porque existe una equidad de género muy limitada, porque hay tercera edad y porque los retos de la escuela se superan con ellos cada día. La escuela como formadora. La educación como fenómeno social es estudiada por una disciplina denominada Sociología de la Educación. Para cumplir con su función, se apoya en los aportes de la sociología general. Posee dos características. En primer lugar, es una sociología especial, ya que se encarga de estudiar un aspecto específico de la sociedad, que es el fenómeno educativo. En segundo lugar, es una ciencia de la educación, pues ese fenómeno social es su objeto de estudio. No tiene la finalidad de incidir en el proceso educativo. Su tarea es absolutamente explicativa y descriptiva. El primer nivel cuenta o estudia los núcleos de socialización, es decir, la familia, la vecindad, la colonia, la comunidad, el contexto. El segundo nivel tiene como objeto de estudio el origen histórico de los sistemas educativos, causas que los originaron, fines que cumplen, forma que adoptan según la época. Es importante mencionar que la sociología de la educación investiga la influencia entre los procesos educativos y los formadores de la personalidad, así como las estructuras sociales, económicas y culturales. La educación es una intervención que tiene como fin parte del desarrollo de la personalidad del individuo, ya que la primera escuela de todo ser humano es el hogar. Hace referencia al proceso de autodesarrollo y autodeterminación en relación con el mundo económico, cultural y social. El surgimiento de la escuela pública hizo posible el estudio de la problemática entre la educación y la sociedad. La educación se efectúa siempre dentro de una vida social. Estudiante y profesor realizan su encuentro en la escuela y por lo tanto en sociedad, fuera de la cual resulta impensable toda relación entre las personas. Los principales objetivos de la sociología de la educación son adquirir una visión de todos los temas relacionados con esta disciplina, facilitar al alumno un análisis de las dimensiones sociales de la educación, comprensión de las relaciones entre educación y sociedad, familiarizar al alumno con el método sociológico. Es conveniente mencionar las funciones sociales de la educación, ya que es lo que principalmente nos ocupa y atañe. Estas son las siguientes. Hay una función de adaptación del individuo.
Se refiere al proceso por el cual un individuo modifica sus patrones de comportamiento para adaptarse a las normas imperantes en el medio social que se mueve. La función de asegurar una continuidad, es decir, seguir el proceso educativo y que sea sin interrupción. La función de introducir un cambio social. La educación se realiza en un medio social y toda educación ocurre en el seno de la sociedad, que incluye todos los contextos sociales que se conocen. También cumple una función económica, es decir, promueve el progreso material de la sociedad. El vínculo entre educación y desarrollo constituye hoy un postulado para todos los que se dedican a planificar la expansión económico-social de un país. También, de la misma manera, una función política. La preocupación por todo lo público es un interés propio del ser humano. Por tanto, la educación debe formar, orientar y darle forma en especial a través de fomentar el sentido cívico de los individuos y darles la instrucción que los capacite para la participación democrática. Una función de control social, promover un progreso humano, y también la educación, al perfeccionar a los individuos, perfecciona al grupo, mejorando su calidad humana y nivel social. La educación también permite la descripción de las funciones sociales, es decir, que puede completarse mencionando algunas de ellas, como las que podemos apreciar. Nos referimos a que la educación prepara al individuo para que asuma su eficiencia en diversos roles sociales. Por lo tanto, la escuela forma y prepara al individuo para enfrentarse a una sociedad cambiante, exigente, cada vez con mayores retos que enfrentar y superar. La educación es intrínseca, es la esencia del ser humano. Queramos o no, aprendemos. La escuela como institución ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Pueblos y sociedades han tenido la necesidad de crear sistemas que ayuden a prevalecer el status quo de la comunidad o país a la que pertenecen. Pero hay constantes en todas ellas, incluso parece ser que replican unas a otras cuando ni siquiera hubo interacción histórica alguna. La educación, desde los tiempos antiguos, hay aportaciones y empiezan las concepciones sobre cómo es vista la educación. Gracias a estos puntos de vista, la educación evoluciona. Sócrates, por ejemplo, él empezaba a partir de casos concretos para llegar a ideas generales, los conceptos. Asimismo, jerarquiza al mundo de las ideas en cuya cúspide se identifica con Dios. De otra manera, Aristóteles propone que sea la clase media la que dirija o tome el gobierno de un pueblo, porque los ricos están muy ocupados en cuidar sus bienes y los pobres en luchar por conseguir algo, que no podrían llevar esta labor con acierto. Ahora hablemos de la evolución hasta nuestros días, cómo ha sido vista la educación en la actualidad. Existen proyectos vistos desde una manera filosófica. La descripción de los grandes proyectos educativos nacionales en México constituye un marco de referencia para valorar las políticas que se han instrumentado para el desarrollo de la educación en el país, así como plantear nuevas estrategias adecuadas para superar el gran rezago de este nivel educativo. Estamos hablando de una población mayor de 15 años y hacer efectiva su generalización a toda la demanda escolar. En muchas ocasiones, los cambios o reformas que han permeado la educación básica no siempre han sido congruentes con los proyectos de desarrollo nacional, debido, entre otras causas, a los márgenes de autonomía relativa del sistema educativo en relación a los macrosistemas sociales. La educación tiene un enfoque filosófico desde las culturas prehispánicas. Hablemos de la etapa indígena, donde había la distinción de clases y de géneros. Aquí se transmitían los valores como los saberes artesanales, así también el arte de la guerra. Se encuentra el vínculo de escuela-templo, una transmisión de sabiduría tradicional acerca de la moral y de las costumbres. La educación era severa y estricta, donde había fuertes castigos corporales y mentales. Hacían énfasis en la retórica, discursos profundos con figuras literarias, frases y metáforas. Evolucionamos hacia el virreinato,
con la colonia española. Era una filosofía escolástica. Era la urgencia para evangelizar. Aprovechaban las habilidades de la memoria y la oratoria y se aprendían la doctrina católica. Aquí, educar era primordial sobre los usos y costumbres, percibir la actitud respetuosa de los niños y jóvenes hacia los mayores. En el siglo XVIII, el nacionalismo intelectual era un símbolo religioso a la guadalupana. Aquí se conjugaba la ciencia moderna con la ortodoxia religiosa. Era una ilustración católica. Había una crisis educativa, pues estaba la expulsión de los jesuitas, que era una educación más secular. El gobierno dedicado a la educación eran otras alternativas en la enseñanza de las matemáticas y el castellano. Había actitudes pedagógicas más moderadas, enseñanza a través de las fábulas. Ahora, hablemos del siglo XIX. Era la mezcla de la instrucción tradicional con la modernidad ilustrada. Se pretendía organizar a la educación. Era un realismo. Las letras con sangre entran. Había decretos de la Iglesia francesa, porque introducen los conceptos tareas escolares, exámenes y calificaciones. Era una educación positivista, ya que presumió ser la solución del conocimiento ordenado, que se volvió nacionalista. Se exaltó a la patria y a sus héroes. A fines del siglo XIX, la reforma en educación por Benito Juárez, Estado laico, educación libre de dogmas religiosos y una modernización. El rezago del pueblo mexicano, sobre todo rural, evitar los altos índices de analfabetismo. Había el racionalismo, que eran científicos y positivistas. En estos se expresaban los estudios superiores, hombres preparados y cultos, pensadores e importantes. A principios del siglo XX surge la revolución y a su tiempo una gran evolución en la educación. Era un gobierno central, ya que había un agente federal de la educación, que pregonaba escuelas públicas para todos, obligatorias sin distinciones de sexo ni edad. Estamos hablando de José Vasconcelos, cuando en 1921 era el representante de la educación en nuestro Estado moderno, con libertad, integración e identidad nacional. Era una filosofía comunista. Impulsó la literatura y las artes. Pasamos con Plutarco Elías Calles, con un programa económico nacionalista. Buscó civilizar a los indígenas, homogeneizar sus hábitos y hacer trabajador más productivo y eficiente. Promover una vida sana e higiénica. Lázaro Cárdenas, con una filosofía socialista, buscaba la educación rural con énfasis en la educación agrícola. Asimismo, Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos tienen la unidad nacional como la consolidación del Estado, donde se eliminaba la reminiscencia de la izquierda. Había una reconciliación con la Iglesia Católica para rescatar los valores éticos, llamando a la Escuela del Amor un nuevo modelo educativo. Asimismo, la Escuela Unificada, que intentó solucionar el crecimiento de instituciones docentes ante la falta de uniformidad, quería un verdadero sistema nacional de educación pública. Adolfo López Mateos, con sus libros de texto gratuitos, pero surgieron los conflictos de intereses con la Iglesia, editoriales y partidos políticos. Díaz Ordaz, con una reforma urgente educacional para contrarrestar la rebeldía estudiantil, porque había una inadecuada formación cívica de los jóvenes y se proponían métodos pedagógicos, aprender haciendo. Él veía un caos y desorden social. Había unos pilares en la educación llamado UNAM y Politécnico. Con ellos se crean los centros de enseñanza superior como la Universidad Iberoamericana ASUPAR y la ITAM, entre otras. Carlos Salinas de Gortari, en nuestra nueva época, con un liberalismo social, crea la Conaculta con un programa de solidaridad, Escuela Digna. Con él surge el programa para la modernización educativa y la investigación en el país es impulsada.
Ernesto Zedillo con el Programa de Desarrollo Educativo, Cambios Atrevidos al Exterior, Tratados de Libre Comercio. Pretendía una equidad, calidad y pertenencia. Impulsó la educación secundaria y telebachilleratos. En nuestra época actual, Fox, del 2001 a 2016, él ve expectativas políticas de la ciudadanía. Nuevamente, reformas educativas, nuevo programa educativo. Quería introducir el inglés y la computación. Aquí, él veía que entrar a las universidades fuera por concurso, en lugar de que fuera por examen de admisión. Asimismo, se pretende dar seguimiento. Llegamos a Peña Nieto con la reforma educativa y el Pacto por México. La reforma constitucional en materia educativa persigue conseguir cambios en esencia para enfrentar los retos modernos de la SEP, así como conceptos como la inclusión. Generalmente, al describir la evolución histórica de estos proyectos, saltan a la vista las discontinuidades y rupturas entre una administración y otra, y a veces dentro de una misma, respondiendo en muchos casos al cambio del titular de la Secretaría de Educación Pública. Todos estos proyectos que evolucionaron en la educación son los siguientes, vistos desde un proyecto de educación nacionalista, un proyecto de educación rural, un proyecto de educación socialista, un proyecto de educación técnica, el proyecto de educación nacional, un plan de 11 años, un proyecto de reforma, descentralización y modernización de la educación básica. La educación debe ser la protagonista y forjadora de ideas, y como promotora de cambio de actitudes propias de una sociedad dinámica. A pesar de las políticas filosóficas de cualquier país, incluso los más desarrollados, se debe tener como esencia en cualquier sociedad la formación de niños y hombres de futuro. La educación primaria, secundaria, preparatoria, englobada en la educación básica en un mundo de alta tecnología, de complejos sistemas de comunicación masiva, deben de fomentar el deseo de aprender, el ansia y la alegría de conocer, y por lo tanto, el afán y las posibilidades de acceder más tarde a la educación toda la vida. México, al igual que otros países, debe hacer frente al problema de la educación si quiere desarrollarse y enfrentar los retos del futuro. Revisar los sistemas educativos con todo lo que ello involucra, desde el punto de vista de la teoría y la práctica, como lo propone la filosofía de la educación. Los mexicanos tenemos la necesidad de replantear y dar consistencia a los principios filosóficos, sociales, éticos y pedagógicos del proyecto educativo mexicano del siglo XXI. Así, dar cumplimiento a la norma constitucional que sitúa a la educación como un derecho social fundamental. Una reforma integral que no solo favorezca a unos cuantos y trascienda las políticas de los sexenios y el poder de las mismas. Que la educación de calidad comience en el preescolar hasta el posgrado. Investigación sobre el tema, que se relacione con otras áreas, que se vincule con los campos profesionales, de trabajo hacia una calidad de vida. Se debe concebir a la educación como un instrumento indispensable para que nuestra sociedad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y de justicia.